El saludo a los que acceden al presente video. El mismo está destinado a los alumnos de la asignatura Principios de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. En este caso, pretendemos desde la cátedra hacer una presentación a simple título de orientación y de guía de los primeros puntos de la unidad didáctica número 2, referente al enfoque de sistemas en la organización. Tal cual lo hemos reiterado ya en otras ocasiones, en modo alguno, estos videos o estas presentaciones pueden considerarse como sustitutivas de la ineludible lectura que debe realizar cada uno de los estudiantes de la bibliografía que está contenida en la plataforma Moodle, así como de la realización de los respectivos trabajos prácticos. Hecha esta imprescindible acotación, vamos entonces sí a mostrar este material como forma de apoyo y de orientación en el estudio de la unidad número 2. Como seguramente todos disponen ya de su programa de contenidos, podrán chequear y verificar que acá está apareciendo lo que hace el contenido de la unidad número 2. Como en su momento explicamos a la hora de hacer la presentación general de la asignatura, en esta unidad lo que pretendemos hacer es incursionar brevemente por la teoría general de sistemas y mostrar cómo las conclusiones más importantes de esa teoría general son aplicables en el campo de las organizaciones y de la administración de las organizaciones. De manera que vamos a comenzar entonces con este breve desarrollo. Vamos a introducirnos en el tema a través de algunas ideas simples, dando por cierto, por lo que es en la realidad, una entidad sumamente compleja como son las organizaciones. Por eso es que comenzamos diciendo que una forma para tratar de estudiar, de evaluar y de entender cuál es el mundo y cuál es la forma de funcionamiento y cómo se relacionan las organizaciones es recurrir al llamado análisis. Esto es, estudiar cada una de sus partes, pero tal como está remarcado en la diapositiva, sin olvidar en ningún momento que cada una de esas partes que podamos identificar, no habiendo un único criterio, por supuesto, para designar elementos o partes, pertenecen siempre a un conjunto, a un todo. Es aquí perfectamente válida o válido mostrar, hacer una breve referencia al origen de la teoría de sistemas. El principal impulsor de la teoría de sistemas, al que se reconoce como el padre de esta teoría, fue un biólogo alemán, Ludwig von Bertalanffy, que allá por mediados del siglo pasado, en la década de 1950, a través de su trabajo, se planteó, un científico, Bertalanffy, se planteó lo siguiente: percibió que las distintas disciplinas científicas estaban muy desconectadas entre sí, lo que se puede llamar el mal del especialismo. Cada una de esas disciplinas se entendía solamente de sus campos de estudio hacia afuera, hacia adentro, y de alguna manera no encontraban vinculación unas con otras, cuando en la realidad se presenta unificada como un todo único. De manera que este científico se propuso la creación de una teoría que permitiese unificar esos distintos campos del conocimiento y servir, por lo tanto, a todas las disciplinas. Dice entonces que la teoría de sistemas, sin renunciar al análisis, propone un punto de vista distintos. El análisis consiste en que algo que debe ser explicado es desagregado en sus partes componentes. Se intenta explicar cada una de esas partes menores y una vez que resultan explicadas o entendidas, al juntar nuevamente el conjunto tratando de formar el todo, se tendría, en principio, la explicación de ese todo que pretende explicarse o entenderse o estudiarse. Ahora bien, como ha sido dicho también en la bibliografía, ello equivale a romper un espejo
tener las distintas partes, luego al armarlo, pretender que nos devuelva una imagen fiel, lo cual es muchas veces imposible, muy difícil. Por eso es que el enfoque sistémico, sin dejar de lado el análisis, lo que propone es que, además del análisis, ese todo, eso que quiere estudiarse, que quiere investigarse, no solamente sea descompuesto en sus partes componentes, sin olvidar que forman parte de un todo, sino también que eso que pretende estudiarse sea visto como parte integrante de un todo más amplio y cómo funciona y cómo se relaciona en ese todo más amplio. Este enfoque sistémico, entonces, permite advertir y llegar a conclusiones bien distintas y complementarias, por supuesto, de lo que se llega solamente a través del análisis. Por eso es que se dice que el concepto de sistema constituye un método útil, ¿sí?, para las realidades que son siempre complejas puedan ser más fácilmente entendidas al ser estudiadas por partes, pero sin dejar de considerar el todo mayor al cual pertenecen. Y además, considerando que ese todo mayor al cual pertenecen forman parte de un todo mayor aún en el que se desempeña algún tipo de función y muchas relaciones. Bajo esas ideas, entonces, vamos a aproximarnos a una analogía. Tengamos en cuenta, tal como ha sido ya referido, que nuestra intención no es estudiar la teoría de sistemas en abstracto, sino que tiene como interés y como objetivo estudiar las conclusiones de las teorías de sistemas en tanto y en cuanto son aplicables al marco de las organizaciones y de su administración. Ahora, siendo las organizaciones entidades sumamente complejas, vamos a recurrir a un ejemplo que todos los que están viendo este video conocemos y tenemos: el cuerpo de un ser viviente, en este caso el cuerpo de un ser humano. Todos tenemos un cuerpo, sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Y la analogía, esto es, entes distintos, como pueden ser el cuerpo de un ser vivo y una organización, tienen algunos conceptos que pueden asimilarse, nos va a servir para dar pie y entender, poder dar los primeros pasos, entendiendo de qué se trata entonces el enfoque sistémico. Cuando pensamos en el cuerpo humano, nos damos cuenta y advertimos que estamos compuestos por una cantidad de sistemas y subsistemas, ¿sí?, como nos enseñaron desde las primeras instancias educativas. Así podemos distinguir en el cuerpo humano un sistema digestivo, un sistema reproductorio, un sistema circulatorio, un sistema óseo, un sistema nervioso, etc. Pero lo más importante de lograr esa distinción de los distintos sistemas es darse cuenta que todos ellos no actúan aisladamente y cada uno por su parte, sino que de una forma u otra están todos, pero absolutamente todos, interrelacionados y que son interdependientes. Estos términos son importantes porque dan la idea más ajustada de lo que pretende mostrarse cuando se estudia la teoría de sistemas: la interrelación y la interdependencia entre los sistemas. Entonces, cuando advertimos en el cuerpo humano, podemos llegar sin ningún tipo de problemas, o de una manera bastante más fácil, a darnos cuenta que cuando alguno de estos elementos, alguno de los sistemas o una parte de esos sistemas se modifica o es alterado, el cambio de un elemento o el cambio en un elemento, sin ninguna duda afecta al resto de los sistemas y al cuerpo como una totalidad. Lo mismo cabe decir si las partes no funcionan armónicamente, es decir, si las relaciones entre las partes cambian, también se afectan las partes o las otras relaciones y se afecta al conjunto o al cuerpo como una totalidad. El hecho que eventualmente no estemos siempre en condiciones de distinguir las interrelaciones no quiere decir que éstas no existan, ¿verdad? Entonces, sobre la base de esta idea,
de la interrelación es que nos va a servir de apoyatura para poder abarcar o abordar la idea del enfoque sistémico en las organizaciones. Pero veamos una idea más antes de continuar. El ser humano, ninguno de nosotros, ni ningún organismo vivo, es simplemente una suma de los distintos sistemas. Si fuese posible, cosa que no lo es, pero si fuese posible de tener un sistema digestivo por aparte, un sistema circulatorio solo, un sistema óseo solo, la simple acumulación de esos sistemas no nos da por resultado un cuerpo de un ser vivo, sea de un ser humano o de otro ser vivo. No solamente eso, sino que la persona, el ser humano como totalidad, además de ser más que una simple suma de esos sistemas, depende para su funcionamiento del contexto o los ámbitos en los cuales se desempeñen. No es lo mismo desempeñarse en determinados ámbitos geográficos, físicos, sociales, culturales, que hacerlo en otros. Y acá es donde cobra su importancia este enfoque de sistemas entonces. ¿Sí? Están todos los sistemas, subsistemas, todos los elementos necesariamente interrelacionados y son interdependientes. Con esa idea entonces, vayamos a tratar de aplicarlas al ámbito ahora de la organización. Decimos entonces que de manera análoga al cuerpo humano, en una organización vamos a reconocer elementos o partes integrantes. Esas partes, esos elementos que conforman una organización necesariamente se interrelacionan y son interdependientes. Cuando se produce algún cambio o alguna modificación en algunas de esas partes o cambian las formas de relacionarse de esas partes, se modifican las otras y además se modifica el todo o el conjunto organizacional. Probablemente, como todos tenemos un cuerpo, sabemos que un malestar en determinado sistema puede causarnos un malestar en el otro y que en otro sistema y que en el acto lo notamos. Tal vez en el ámbito de las organizaciones, para quien no está familiarizado, puede ser más difícil detectarlo, pero sin duda estos cambios y estas alteraciones se producen. De modo similar a como vimos anteriormente el cuerpo de un ser vivo, el cuerpo de un ser humano, por ejemplo, en este caso ahora vamos a mostrar, pretendemos mostrar dentro de este círculo lo que podríamos asociar a una organización, ¿verdad? En esa organización está compuesta por distintos tipos de elementos. En primer lugar, las personas que nos desempeñamos en la organización. Y acá vale hacer referencia a tener en cuenta siempre lo que hemos llegado a conceptuar en la unidad 1 como la definición de organización o el concepto de organización. Uno de los aspectos centrales era la existencia de personas. Somos las personas las que damos vida a las organizaciones. Pues bien, acá aparecen entonces las personas que forman parte de una organización, que no solamente se dedicarán a cumplir en el mejor de los casos las normas o las prescripciones que hacen a su desempeño, sino que nos vinculamos y desarrollamos relaciones de toda índole dentro de una organización. Pero no solamente personas, sino que también en una organización tenemos distintos tipos de medios. Uno importantísimo en la actualidad para cualquier tipo de organización es el vinculado con la tecnología de la información y la comunicación. Lo que pretendemos mostrar con este dibujito que en este momento apareció. No hay prácticamente organización y muchas veces, podríamos decir, la inmensa mayoría de las personas, de una forma u otra, recurrimos a la tecnología de la información y de la comunicación cada vez más con los desarrollos que se encuentran a diario. Pero también en una organización encontramos su modelo de funcionamiento o estructura, aquello que al ver el concepto de organización decíamos un sistema de relaciones y una actuación coordinada y armónica entre las partes de la organización. Pues bien, acá aparece graficado de esa manera su modelo de funcionamiento. Pero además también, entre otras cosas, en una organización encontramos los procesos, es decir, las formas de trabajo que tratan de obtener resultados, que se van incorporando y relacionándose unos con otros para conseguir finalmente el objetivo o los objetivos comunes
que se propuso la organización. Que pretendemos mostrar a través de la analogía con el cuerpo de un ser vivo, con el cuerpo de un ser humano, de otro ser vivo, es que la alteración o la modificación de cualquiera de estos elementos trae como consecuencia una modificación, aunque fuese en primera instancia no visible, pero modifica alguno de los otros, y si es de cierta magnitud, afecta también a ese todo o complejo universo que es la organización. Con estas ideas vamos acercándonos entonces a lo que es el concepto de sistema que vamos a tomar como válido a los fines de nuestra cátedra y que tiene una orientación clara a lo que es las organizaciones o la organización y la administración de las mismas. Es así entonces que el concepto de sistema podemos decir que hace referencia a una unidad compleja, Está conformada por varias partes o varios elementos y que se encuentran sirviendo o vinculados, relacionados entre sí para conseguir un fin común. Vayamos viendo siempre cómo las distintas ideas podemos asociarlas de hecho con el concepto de organización que en sus momentos hemos llegado a concluir en la unidad número 1. Un autor brasileño, Hidalberto Chiavenato, nos presenta el siguiente concepto. Dice que un sistema es un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes. Un grupo de unidades combinadas que forman un todo organizado, siendo el resultado de su actuación mayor a la suma de los resultados que las unidades podrían tener si funcionaran independientemente. Entonces, un concepto muy válido propuesto por este autor brasileño Hidalberto Chiavenato. Nuevamente, una cuestión para el estudiante de primer año que puede ser alguna dificultad, alguna complejidad en la terminología, pero es a la que hay que adaptarse, la que hay que aprender, y para eso se trata de un estudio de nivel universitario. El profesor Elio de Suani, en su texto Introducción a la Administración de las Organizaciones, presenta el concepto que vamos a tomar como válido en el ámbito de nuestra materia y que sin duda sigue las orientaciones también anteriores. Se dice así entonces que un sistema es un conjunto organizado que representa un todo armónico, en donde cada una de sus partes o entidades componentes están unidas y ordenadas de un modo lógico que encadena su acción hacia un objetivo común determinado. Es decir, resume acá las anteriores ideas en torno a lo que es la teoría de sistemas aplicado al ámbito de las organizaciones. Cuando cada uno estudie por su parte, la sugerencia es que vea este concepto de sistema y lo relacione con la definición de organización que en su momento vimos. Van a ver cómo tiene una relación directa entre ambos, porque así está pensado también. Habiendo dado ya el concepto de lo que es sistema a los fines de la administración y de la organización, podemos decir que a un sistema puede observárselo de dos puntos de vista. Desde una observación estática, lo que representaría, como suele decirse, una foto del sistema detenida en el tiempo, quieto, y una observación dinámica de un sistema, lo que también en vías de la analogía significaría ver la película del sistema, verlo al sistema en funcionamiento. Cada una de estos tipos de observaciones, la observación estática y la observación dinámica, están integrados por determinados elementos, por determinados conceptos o por determinados aspectos que ahora vamos a mencionar. Cuando hacemos referencia a la observación estática, vemos el sistema, nuevamente decimos quieto, una foto del sistema o la concepción previa del sistema, lo vemos integrado por los siguientes aspectos. El objetivo. El objetivo no es otro más que la razón de ser del sistema, aquello para lo cual el sistema está constituido. Y en el ámbito de las organizaciones
podríamos hacer una vinculación del objetivo con la misión de una organización. ¿Tiene un objetivo? Claro. Otro aspecto son los elementos, las partes o entidades que integran un sistema. Tal como hemos tratado de mostrar a través de el concepto de organización, luego llevado a la idea de sistemas, la asociación con el cuerpo de un ser vivo, nos damos cuenta que los sistemas están compuestos por partes o entidades que hacen ese todo mayor. Ahora bien, ese todo mayor influye sobre cada una de esas partes, elementos o entidades. Y tenemos también lo que es la estructura, ¿sí?, del sistema en la observación estática. Decimos que la estructura no es otra cosa más que la manera en la cual se relacionan esas partes o entidades para poder dar cumplimiento al objetivo del sistema. ¿Sí? La interrelación estática que se prevé que deben tener las partes o entidades que conforman el sistema para poder dar cumplimiento con el objetivo propuesto. Teniendo esto cierta complejidad, vamos a tratar de aclarar las ideas a través de un ejemplo. En este caso, vamos a tomar como ejemplo que pueda lograr un contribuyente un certificado de libre deuda de la municipalidad. ¿Sí? Entonces, el objetivo es que el contribuyente, un contribuyente cualquiera, pueda lograr un certificado de libre deuda de la municipalidad. Ahí aparece entonces lo que es el objetivo. ¿Sí? En la actualidad, para lograr este certificado de libre deuda, puede iniciarse el trámite a través de Internet, pero hay un punto en el cual el contribuyente tiene necesariamente que presentarse, que ir personalmente a la municipalidad para poder concluir el trámite. Lo que proponemos acá, o la idea para el ejemplo, es que no sea necesaria esa concurrencia. ¿Qué va a ser necesario para poder llevar adelante ese objetivo? Bueno, en primer lugar, la institucionalidad, esto es, la organización, municipalidad, será de la ciudad de Salta, será de otro municipio. Los recursos, los medios y las personas necesarios para operarlos. Y todo lo que seguramente los especialistas en sistemas de información nos detallarán con claridad y con toda precisión que hace falta para poder procesar este tipo de información y lograr ese objetivo. ¿Y cuál es la estructura? Bueno, la estructura, como decíamos, en el aspecto estático, tiende a ver cómo van a relacionarse todas esas partes, todos esos elementos para poder dar cumplimiento al objetivo. Acá en este gráfico lo que tratamos de mostrar es de qué manera se interrelacionan los distintos elementos, en este caso normalmente la inmensa mayoría a través de las tecnologías de la información y de la comunicación actuales, se dice que relacionándose de determinada forma podrían cumplimentarse y dar lugar al objetivo propuesto. Ese sería el punto de vista o la observación estática de un sistema. Vamos a ver la observación dinámica ahora del sistema, que, según ya anticipamos, quiere decir verlo al sistema en movimiento, verlo como una película, verlo en su actuación concreta. Los aspectos que forman parte de la observación dinámica, en principio tenemos los mismos tres que con la observación estática, pero a los cuales corresponde agregar ahora lo siguiente. El plan de acción, las entradas o inputs, salidas o outputs, la realimentación y el ambiente en el que se desempeña o desarrolla el sistema. Vamos a correr esa diapositiva y decimos, el plan de acción no es otra cosa más que lo que era anteriormente la estructura, las interrelaciones estáticas, ahora las interrelaciones dinámicas, esto es el sistema en funcionamiento. Cómo se relacionan dinámicamente los elementos del sistema para poder alcanzar el objetivo. Ya no como una foto estático, sino de manera dinámica. Pasamos luego a la salida, a las entradas o inputs,
que no son otra cosa más que los denominados insumos o impulsos, esto es, todo lo que desde un ambiente externo ingresa al sistema, en términos de recursos físicos, recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, información, ideas, planes, etc., tangibles o intangibles. Todo lo que hace falta que ingrese en el sistema con vistas a que, relacionado de determinada forma, pueda conseguirse el objetivo previsto. Las salidas o outputs son justamente, o es justamente lo que se pretende que el sistema logre, ¿sí? Está vinculado sin duda con el objetivo del sistema. Son los resultados que, en términos tanto materiales como inmateriales, salen del sistema, se incorporan a otros sistemas, ¿sí? Del exterior, en el ambiente. Un concepto esencial en términos de sistemas abiertos y que es la realimentación, retroalimentación o feedback. Es una función del sistema por la cual compara los resultados obtenidos, las salidas, respecto de un estándar que normalmente se había planificado previo a su puesta en funcionamiento. Como dice la diapositiva, con un plano o criterio preestablecido para así detectar si existen diferencias entre lo que estaba previsto y lo que realmente otorga el sistema al ambiente externo y poder hacer las correcciones que correspondan. Y finalmente el ambiente, porque relacionado concretamente a los sistemas abiertos de las organizaciones, no se desempeñan en el vacío. Una organización no funciona dentro de un laboratorio como si fuese un experimento químico, funciona en la realidad. Funciona en la realidad y está, como decíamos en la unidad 1, una organización en particular forma parte de un sistema organizacional, de una sociedad organizacional en un sistema más amplio que lo contiene y que necesariamente interactúa con él. Es así como tenemos entonces la observación dinámica del sistema. En nuestro ejemplo, volviendo al caso del sistema de emisión de libre deudas a través de sistemas digitales o métodos digitales o virtuales, el dibujo que nos queda es el típico dibujo de un sistema abierto, donde a partir de ciertas entradas, hay algún tipo de elemento, todo lo que se necesita, la información, los elementos intangibles, tangibles, materiales, físicos, etc., se produce los procesos o el plan de acción, ¿verdad? La forma en la cual se relacionan los distintos insumos para poder dar entonces sí una salida, que en este caso, como estaba previsto desde el comienzo, es el contribuyente o el usuario que logra su certificado de libre deuda sin la necesidad de concurrir físicamente o personalmente a la municipalidad. Y acá un aspecto esencial de cualquier sistema abierto que es lo que marcamos hace un momento, la denominada retroalimentación. Y el sentido de presentarlo así es para que nos demos cuenta que la retroalimentación funciona a partir de las salidas del sistema que luego van a ser comparados con algún plan, con alguna idea previa, con algún criterio previo que había establecido. Para de allí, a través de la función de control, establecer si corresponden o no hacer algunas alteraciones o algunas modificaciones. Para que quede claro, el esquema general o el modelo general de un sistema abierto es el que se presenta en este momento. Los sistemas no funcionan aisladamente, sino que funcionan dentro de lo que se denomina su ambiente, su entorno o el contexto en el cual funcionan los sistemas, particularmente y específicamente las organizaciones. Están formados por entradas o reciben desde el exterior entradas, son los insumos, recursos de todo orden, materiales, financieros, humanos, también energía, información, planes, ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, el sistema propiamente dicho, que a través de los procesos logra la vinculación de esas entradas, de esos insumos, y producen entonces las salidas, ya sea a través de servicios, productos, información, conocimientos, etcétera, todo lo que las organizaciones envían al medio en el cual se desenvuelven, por lo cual decíamos que influyen sobre el medio en el cual actúan.
E importantísimo, no sería correcto presentar un modelo general de sistema abierto si no se hace referencia necesariamente al fenómeno de la retroalimentación, realimentación o feedback, que es el que hace un momento presentamos. Y así queda presentado entonces el modelo general del sistema abierto. Hemos escuchado muchas veces, y tiene igualmente validez en este caso, que una imagen vale más que 1000 palabras, y a veces eso es verdad, eso es cierto. Sobre la base de esa idea, vamos a intentar presentar una representación gráfica de los sistemas que permitan una evaluación más acabada o que sirvan como forma para entender mejor la vinculación de los sistemas y que completen la idea de los sistemas, particularmente en el ámbito de las organizaciones. Para poder acercarnos a esa idea, lo primero es abordar la concepción del sistema como caja negra. ¿Qué significa esto? Significa que frente a determinado sistema, un observador, un tercero, es capaz de identificar las entradas, no se interesa en los detalles del proceso, en lo que sucede en el sistema propiamente, pero sí es capaz de identificar cuáles son las salidas. Por ejemplo, alguien que viese a la universidad dice, ajá, por ejemplo, me interesan las entradas que son los estudiantes que llegan a primer año. Veo personas que llegan con determinada formación. Y luego me interesa la salida. No me interesa saber qué pasa en el sistema, en el proceso, sino que veo personas 5 o 6 años después que salen con un nivel de preparación diferente, que son profesionales. Me puede interesar ver una panadería en la cual sé que ingresan determinados insumos, las personas que trabajan, los diversos materiales, la harina, el agua, el azúcar, la sal, etc. No entiendo cómo es el proceso o en este momento no me interesa verlo. Sí sé que diariamente se elaboran distintos tipos de panificados. Eso es interpretar un sistema o ver un sistema desde la concepción de caja negra, lo cual implica delimitar el sistema. A los fines, bajo esa idea, a los fines gráficos, podríamos utilizar casi cualquier figura gráfica para representar un sistema, entendiendo que lo que está contenido dentro de la figura son los elementos que forman parte del sistema. Por ejemplo, allí tenemos un sistema A, graficado a través de un círculo. Ese sistema, y estamos haciendo referencia necesariamente a sistemas abiertos, constará o tendrá determinadas entradas, proveerá determinadas salidas, producirá determinadas salidas y desde luego, y no puede obviarse este elemento, habrá determinada realimentación, retroalimentación o feedback. Pero ahora, para que quede claro, en la materia vamos a usar como figura gráfica para representar a los sistemas el rectángulo. ¿Sí? Que no quede lugar a duda. En la materia vamos a usar para representar a los sistemas un rectángulo, por la facilidad de dibujo y por la posibilidad de insertar información dentro de esa figura. De manera que ya tenemos entonces una figura que nos permite delimitar y ver de forma de caja negra justamente los sistemas o un sistema en particular. Por ejemplo, encontrándonos en el ámbito en el que nos encontramos, en la universidad, somos capaces de darnos cuenta y de distinguir que existe un sistema de educación nacional. Todos nos damos cuenta que ese sistema existe. No es un sistema tangible, ¿verdad? Es como decir la universidad, tampoco un sistema tangible. Que tiene elementos tangibles es otra cosa, pero el sistema como una totalidad es mucho más que sus elementos tangibles. Pero existe entonces un sistema de educación nacional. Ese sistema tendrá, por supuesto, sus entradas, producirá sus salidas y, desde luego, y no nos cansaremos de mencionarlo, se verificará en él el efecto o el fenómeno de la realimentación, retroalimentación o feedback. Ahora bien, ese sistema de educación nacional consta de algunos elementos y que, dado la necesidad de evaluar o de estudiar alguno de ellos o el sistema educativo nacional, es necesario reconocerlo. Por lo tanto,
Agrandamos un poco la gráfica del Sistema de Educación Nacional y podemos reconocer dentro del Sistema de Educación Nacional sus elementos componentes, que serían, por ejemplo, educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior. Fijémonos en la gráfica que cada uno de estos elementos son en sí verdaderos sistemas. Tienen su entrada, su salida y su retroalimentación. Y forman parte de un sistema de orden superior que los contiene, que es el Sistema de Educación Nacional. Entonces, teniendo en cuenta estas ideas, estamos en condiciones de decir que en el ámbito de lo social, todo sistema puede ser visto como integrado por sistemas de orden menor, que son los subsistemas, pero que forma parte, el sistema de referencia o el sistema considerado, de otro u otros sistemas de orden mayor, llamados metasistema, macrosistema también, así considerado. Entonces, todos los sistemas sociales, de acuerdo a lo que estamos viendo, pueden ser vistos de una forma jerárquica. Lo primero es identificar claramente el sistema que quiere estudiarse, que se necesita evaluar. Primero y principal, identificar claramente el sistema que quiere evaluarse, sistema que quiere estudiarse. A ese le llamaremos el sistema. Pero lógicamente dicho sistema forma parte necesariamente de otro u otros sistemas de jerarquía mayor que lo contienen, en el que está contenido el sistema. Metasistema o macrosistema. Pero a su vez el sistema de referencia o sistema observado está compuesto por otros sistemas que al formar parte de él se denominan subsistemas. Y estos son normalmente los 3 niveles jerárquicos que tenemos que manejar con cierta solvencia, ¿sí? Entendiendo lo que significa cada uno de ellos. Primer paso, identificar el sistema objeto de estudio. Una vez identificado y delimitado ese sistema, entender en qué metasistema o en cuáles metasistemas está comprendido y a su vez cuáles son los subsistemas que lo integran. Así entonces, volviendo al sistema de educación nacional, encontraríamos que con la terminología que corresponde, ya no le llamamos a los elementos solamente educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior. Fijémonos, y esto es central, central para mostrar el conocimiento que se tiene del tema, ahora se denominan subsistema educación inicial, subsistema educación primaria, subsistema de educación secundaria y subsistema de educación superior. Observemos que cada uno de esos subsistemas son verdaderos sistemas abiertos, con sus entradas, su salida y su retroalimentación, tanto como el sistema de educación nacional. También consta de sus entradas, su salida y su retroalimentación. Y ninguno de estos funciona en el vacío, sino que funcionan dentro de un metasistema o macrosistema mayor que los contiene a todos, que podríamos denominar el metasistema social argentino. Y allí tenemos los 3 niveles jerárquicos, en este ejemplo, y que ayudan a entender la manera en la cual se relacionan los distintos sistemas por formar parte de sistemas de orden mayor o estar contenidos en sistemas de otro orden. Fijémonos a continuación en el subsistema de educación superior, que es en el cual están necesariamente contenidas las universidades. Entonces, si vamos al sistema de educación superior, fijémonos que en este caso, en este gráfico, en esta figura, está denominado subsistema de educación superior, porque forma parte del sistema de educación nacional. Si nosotros quisiésemos estudiar el sistema de educación superior, ahora en una gráfica, en una parcialización gráfica, lo mostramos a ese sistema de educación superior como el sistema observado. Sabemos que se trata de un sistema abierto, por lo tanto, tendrá sus entradas, sus salidas y su realimentación. Y en ese sistema de educación superior nos interesa, por la particularidad del estudio que estamos haciendo, observar los subsistemas que lo integran. Y en este caso haremos referencia a las universidades nacionales, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos como subsistemas el subsistema de la Universidad Nacional de Salta, el subsistema de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Misiones, el subsistema de la Universidad Nacional de la Patagonia,
Y para completarlo, veríamos la complejidad que tiene, podríamos agregar los distintas, como subsistemas, los 50 y pico de universidades nacionales que en este momento funcionan. Decimos, no es el único criterio, podríamos también dentro del sistema de educación superior haber hecho dos subsistemas, el subsistema de universidades públicas y el subsistema de universidades privadas, por ejemplo. Por los motivos que fuere, porque nos interesa este tipo de estudio, hemos considerado en esa manera los subsistemas. Por supuesto, no funcionan en el vacío, sino que se encuentran funcionando dentro del metasistema de educación nacional. Esto para mostrar los tres niveles jerárquicos que tradicionalmente vamos a ver referenciados. Si nos interesa ver el que acá está denominado como subsistema UNSA, estudiar ese subsistema en particular, lo primero que tenemos que hacer es referenciarlo como el sistema observado, el sistema UNSA. Luego podemos identificar los subsistemas que lo conforman. En este caso, hemos tomado como criterio cada una de las facultades de la Universidad Nacional de Salta, las que, por supuesto, son verdaderos sistemas y que como tales tienen sus entradas, sus salidas y su retroalimentación. Ahora bien, y esto con la finalidad de orientar en la resolución de los trabajos prácticos, a los fines prácticos, y demostrar también las características, algunas de las características de interrelación y de interdependencia entre los elementos de un sistema, no va a ser esta la forma en la cual van a aparecer graficados. Perdón, antes de eso, todos forman parte del metasistema de educación superior. Ahora bien, la forma en la cual se va a representar a los fines de la resolución en el trabajo práctico, la vinculación, la interrelación y la interdependencia entre los distintos subsistemas que integran un sistema, va a ser a través de estas tan sencillas flechitas. Pero así como es importante marcar siempre la retroalimentación o realimentación en el marco de los sistemas abiertos, es fundamental a la hora de resolver un ejercicio la configuración y la graficación de estas flechitas, porque en la simplicidad que tienen, también tienen una importancia conceptual determinante. Tratan de representar o muestran la representación de cómo interactúan los distintos elementos de un sistema. Así un cambio en alguno de esos elementos, sin duda va a repercutir en un cambio o de algún modo afectará a los otros subsistemas y al sistema completo. Por supuesto, esto dependerá de la magnitud de los cambios que en cada caso se realicen.